El mundo de lo normativo. El derecho y el orden normativo. Características particulares de las proposiciones normativas, su diferenciación de las enunciativas y de las reglas técnicas. El derecho pertenece al mundo de la cultura. El derecho, al pertenecer al mundo de la cultura, es por consiguiente un producto humano, poseedor de una objetividad separada de sus creadores, incapaz de evolucionar por sí solo, aunque puede ser repensado por los seres humanos distintos de aquellos que lo crearon, que pueden además hacerlo objeto de su acción y que está formado por un conjunto de significaciones con referencia inmediata a ciertos valores que los seres humanos se propusieron realizar mediante ellos. El derecho regula la conducta humana. La primera referencia que cabe hacer entre el derecho y otros haceres humanos es que el primero tiene como propósito el regular la conducta humana. Mientras el arte busca realizar los valores estéticos y la ciencia descubrir la verdad, el derecho tiene como propósito regular las relaciones intersubjetivas. El derecho se forma con reglas, mandatos. El derecho se caracteriza por estar compuesto de una serie de reglas que señalan a la conducta humana formas de comportamiento con carácter imperativo, obligatorio. Lo jurídico pertenece al mundo del deber ser o de lo normativo, que se forma de una serie de proposiciones o juicios destinados a normar la conducta humana. El derecho, proposiciones o juicios normativos. Juicios. Juicio es la predicación de un concepto que atribuimos a un determinado objeto. Es la operación mental en virtud de la cual relacionamos dos o más conceptos. Juicio o proposición, formado por un sujeto y un predicado. Todo juicio o proposición está compuesto de dos partes: sujeto, sea la entidad sobre la cual reflexionamos; predicado, aquello que decimos del sujeto. Los juicios los expresamos por medio de proposiciones. Las proposiciones pueden ser de cuatro tipos: enunciativas, afirman o niegan una cosa de otra; interrogativas, formulan una pregunta; optativas, transmiten un deseo; e imperativas, ordenan o prohíben determinado comportamiento. Proposiciones enunciativas. Las proposiciones enunciativas tienen como finalidad afirmar o negar una cosa de otra. Constituyen la expresión de un juicio de existencia. Su pretensión es la de ser verdadera. Si de la experiencia científica resulta que se comprueba que no es verdadera, ello obliga a modificarla, a sustituirlas por una nueva proposición que se acepta mientras no se demuestre que tiene también inexactitudes. Proposiciones normativas. Mientras la pretensión de las proposiciones enunciativas es la de ser verdaderas, la pretensión de las proposiciones normativas es postular la realización de determinados valores, cuya existencia viene a ser el fundamento y justificación de las normas. Las normas, no tienen el propósito de indicarnos cómo se comportan los seres humanos, cuál es la conducta que ellos observan bajo determinadas circunstancias. Por el contrario, las proposiciones normativas tienen como finalidad establecer que la conducta por ella prescrita es valiosa o acorde con un determinado valor. El objetivo del juicio expresado en las proposiciones normativas no es el de efectuar una aserción de verdad, sino de valor. Su sentido estriba en estatuir lo que objetivamente debe ser, el patrón al que debe conformarse la conducta humana. No se nos dice cuál sea el comportamiento, sino cómo deben comportarse. Emmanuel Kant, Moral y Derecho. Emmanuel Kant llamó a las reglas morales y jurídicas leyes de la libertad, indicando con ello que frente a sus mandatos el ser humano está en posibilidad de acatarlos o desobedecerlos, cosa que no sucede con las leyes naturales o físicas, que nos señalan una forzosidad ineluctable, una trayectoria fija y predeterminada.
Las proposiciones enunciativas típicas de la ciencia se acostumbra a expresarlas en la fórmula lógica por medio de la forma S es P, siendo S el sujeto, P el predicado y es la cópula. Dicha fórmula, para hacerla equivalente al esquema lógico de la norma jurídica dada por Hans Kelsen y que se usa corrientemente en filosofía del derecho, podríamos enunciarla diciendo A debe ser B. Tesis de Scheller. Scheller indica que todo deber ha de fundarse en valores, es decir, solamente los valores deben ser y deben no ser. Razón de validez de lo normativo, según la tesis de Scheller y según la tesis de Kelsen. De acuerdo con la posición de Scheller, todo deber ser preceptúa un comportamiento, no por el ciego ejercicio de su imperio, sino con mira a obtener un objetivo claramente determinado. El mundo de la normatividad se explica por la referencia inmediata hacia los valores, la orientación de la conducta humana hacia la realización de un fin estimativo, cualquiera que sea el origen particular de cada norma o el ordenamiento al que pertenece. Ella se fundamenta en un juicio de valor, según la tesis de Scheller. Hans Kelsen, entre otros, hacen una distinción entre lo que llaman normatividad material y normatividad formal, atribuyendo la normatividad formal al derecho. Razón de validez de lo normativo según la tesis de Hans Kelsen. Normatividad formal y normatividad material. Tesis de Kelsen. La normatividad de carácter material es la que existe en las proposiciones normativas, cuyo contenido es la expresión de un valor, tal como ocurre con los fundamentos últimos de la moral. El contenido de la proposición en que ellos se expresan será normativa porque constituye un deber ser para la conducta humana. Podemos considerar esa normatividad material como expresión de la pretensión de los valores de ser realizados por el ser humano, el llamado que hacen a la conducta humana para que sirva de punto de unión entre lo valioso y lo real, de que nos habla la axiología. Por contraste, la normatividad de los mandatos jurídicos no tiene carácter imperativo por presentar un deber ser absoluto, sino por haber sido creados por una instancia capacitada del orden jurídico vigente, ya sea este el Estado o por su delegación los ciudadanos o las entidades colectivas. Se destaca como sostenedor de esta opinión Hans Kelsen, quien nos dice: la fuerza obligatoria de un mandato no deriva del mandato mismo, sino de las condiciones en las cuales es formulado. Suponiendo que las reglas jurídicas sean mandatos obligatorios, resulta claro que tienen fuerza obligatoria en cuanto sean expedidas por autoridades competentes. Imperatividad absoluta e imperatividad hipotética, criterio de Kant y correcciones a su teoría. De acuerdo con lo dicho por Emmanuel Kant, los juicios que prescriben deberes y se presentan con carácter imperativo deben dividirse en dos grupos: categóricos e hipotéticos. Categóricos. El imperativo categórico o absoluto es el que impone necesariamente la acción, no en cierto modo, mediatamente por la presentación de un fin que por ella pudiera conseguirse, sino inmediatamente y objetivamente necesaria por la simple representación de esta acción misma, de su forma. Expresan un mandato sin sujeción a ninguna reserva o condición. Se pueden expresar lógicamente diciendo A debe ser B. Ejemplo claro de dichos principios son los mandatos de la moral, que son valederos para todo tiempo y lugar, sin sujeción a ningún supuesto y de manera inescapable. Por ejemplo, debes honrar a tus padres, o no matarás, no robarás. En igual lugar, habría de colocarse el postulado que da Kant de toda moral, su famoso imperativo categórico: obra según la máxima que pueda al mismo tiempo tener valor de ley general. Actúa de manera que tu conducta pueda servir de norma universal para la conducta de los demás hombres. Hipotéticos.
El imperativo hipotético prescribe una conducta como medio para el logro de un determinado fin. No son terminantes. La obligación que señalan está sujeta a la realización de las condiciones previas que la norma propia estipula. Solamente en tanto se produzcan los supuestos tendrá sentido indicar la existencia de un deber. Dentro de la ética kantiana, el ejemplo típico de esta clase de imperativos hipotéticos es el de los mandatos jurídicos, en que para lograr los efectos perseguidos por la norma es indispensable que se realicen de manera previa los supuestos. Las reglas punitivas en materia de robo podrán ser aplicadas solamente si se dan los supuestos que el Código Penal en su artículo 212 establece para dicha figura delictiva: apoderamiento ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Imperatividad absoluta e imperatividad hipotética, criterio de Kant y correcciones a su teoría. Veamos el ejemplo. El artículo 212, que estipula: el que se apodere ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, será reprimido con las siguientes penas. 1. Con prisión de 6 meses a 3 años, cuando la sustracción fuere cometida con fuerza en las cosas y su cuantía no excediere de 3 veces el salario base. 2. Con prisión de 1 a 6 años, si mediare la circunstancia prevista en el inciso anterior y el monto de lo sustraído excediere de 3 veces el salario base. 3. Con prisión de 3 a 9 años cuando el hecho fuere cometido con violencia sobre las personas. La fórmula del imperativo hipotético es: A es, debe ser B. O sea, si se dan los supuestos expresados en la norma, nacen los derechos y deberes en ella estatuidos. Correcciones a la teoría de Kant. Corrigiendo a Kant, se apunta que todas las normas tienen un carácter hipotético. Aún las normas morales requieren ciertos supuestos hipotéticos, cuya realización actualiza las obligaciones que imponen. Por ejemplo, el imperativo que plantea Immanuel Kant como imperativo categórico de honrarás a tu padre y a tu madre, supone el conocimiento de la relación que nos une a nuestros progenitores. Si no conocemos a nuestros padres, ¿cómo los vamos a honrar? Es la pregunta. Y, por ejemplo, el no matarás del decálogo de los 10 mandamientos supone que no se den las condiciones de la legítima defensa o el cumplimiento de un deber legal que obligue a causar la muerte, como el caso del verdugo en los países en que existe la pena capital, que hacen intachable desde el punto de vista moral el quitarle la vida a un semejante. En consecuencia, todas las normas tendrán igual carácter hipotético mientras no se han cumplido los supuestos y el carácter categórico una vez que ello ocurre. Tales características son independientes de la forma gramatical en que pueda expresarse. En el caso del derecho, la norma puede ser expresada en forma enunciativa, categórica o hipotética. Enunciativa, como cuando dice la Constitución política: la vida humana es inviolable. Una afirmación, una proposición, artículo 21. Categórica, como cuando se estipula por nuestra Carta Fundamental: se proscribe el ejército como institución permanente, artículo 12. O hipotética, tal como el artículo 1045 del Código Civil, que establece: todo aquel que por dolo, falta, negligencia o imprudencia cause a otro un daño, está obligado a repararlo junto con los perjuicios. Hans Kelsen. Hans Kelsen hace ver que algunas de las normas individualizadas de que consta el derecho, concretamente las sentencias judiciales, no son imperativos hipotéticos, sino imperativos categóricos o incondicionales. Ello es así debido a que dichas normas constituyen la realización de las hipótesis señaladas en la norma general anterior en un caso concreto. Cabría agregar que esa circunstancia es sólo valedera en la sentencia firme y de aquella que concretamente impone deberes y derechos de ejecución inmediata. Desde el punto de vista de la modalidad, las normas jurídicas son juicios apodícticos. En lógica, significa que encierra o expresa una verdad concluyente o que no deja lugar a duda o discusión.
La diferencia de modalidad, juicio problemático o juicio asertórico, corresponde a la manera de la enunciación y expresa el grado de certeza de que están dotados los juicios. Cuando existe duda sobre la afirmación, se disminuye el grado de afirmación y se hace un juicio problemático, dado que más que una pretensión de verdad, se tiene una pretensión de verosimilitud. Por ejemplo, la forma sería entonces S es probablemente P. En cambio, cuando se tiene plena certeza de la verdad del juicio, la afirmación se hace sin ninguna disminución. El juicio es asertórico, una aserción. En lógica, significa que expresa una verdad de hecho y no necesaria. Algo es en razón de que es. Porque el contenido del predicado se puede afirmar sin ningún condicionante. La fórmula es simplemente S es P. En otros casos, no se quiere aminorar la afirmación, sino que, por el contrario, se busca acentuarla, darle una pretensión exaltada de verdad. Estos son los llamados juicios apodícticos, que corresponden a la fórmula S tiene que ser P o es necesariamente P. Dada su condición de hipotéticos, los preceptos jurídicos son necesariamente juicios apodícticos. Una vez que se realiza la condición prescrita en ellos, el deber jurídico o el derecho subjetivo nacen necesariamente, por lo cual éste se afirma de una manera enfática. Se trata entonces de juicios apodícticos. El origen de la normativa. La primitiva costumbre, sus características y derivaciones. En la infancia de las sociedades, toda norma de conducta se presenta de ordinario bajo forma consuetudinaria, la costumbre. En la costumbre primitiva se involucran preceptos religiosos, imperativos morales, reglas de trato, decoro, decencia, cortesía, etc. Preceptos jurídicos, módulos técnicos, recetas médicas, etc. El ser humano en situación de primitivismo rige su vida casi exclusivamente por usos que para él tienen a la vez significación religiosa, moral, de decoro, jurídica, política y técnica. Pero claro, es que no se distingue netamente esos varios aspectos. Se trata de una costumbre indiferenciada. La costumbre primitiva se presenta como algo previo. Esa costumbre, como hábito, como pura adopción mecánica y reflexiva, se va pasando paulatinamente y casi insensiblemente a la conciencia de la misma costumbre, como algo normativo, es decir, como algo que no solamente ha sido y es, sino que se estima también que debe ser. El individuo no experimenta ser objeto de una especial coacción en ese proceso. Efectivamente, la coacción que dimana del grupo es tan vigorosa que el individuo de ordinario no se le ocurre que las cosas pueden ser de otro modo. Apenas tienen margen para pensar que puedan revelarse, que pueda ocurrir lo contrario de lo que usualmente se acostumbra a hacer. Pero sucede que un buen día surgen individuos con sentido crítico que someten a enjuiciamiento el uso tradicional. Y entonces, al dibujarse el contraste entre la costumbre y la discrepancia frente a la misma, se destaca la pretensión normativa de la costumbre. Entonces se dibuja en la costumbre la expresión de un deber ser, que estará o no justificado, pero que tiene esa pretensión del deber ser. A medida que el ser humano va cobrando conciencia de sí mismo y de las instancias valoradoras de la vida, van perfilándose también los diversos tipos de regulación de la conducta, lo religioso, lo puramente moral, el decoro social, el derecho, como diferenciaciones salidas de la primitiva norma global. No se trata de que cada uno tenga un origen empírico, contingente, fortuito, aunque históricamente vayan surgiendo de esa manera, se trata de diversas formas de normatividad. El instinto y la regulación normativa de la conducta. Se han estudiado las características zoológicas del ser humano. Entre estos estudios destacan los de Konrad Lorenz sobre la agresión,
Dice que la agresión es un fenómeno connatural a todas las especies animales. Él concluye que hay una serie de hábitos comunes a los animales, entre ellos el Homo sapiens, que no son otra cosa que la ritualización de los instintos agresivos. Se sustituye la agresión bruta con ciertos rituales que permiten psicológicamente la agresión, canalizar la agresión y permitir la vida en sociedad. Esto tiene grandes implicaciones cuando nos damos cuenta del conjunto de ritualizaciones que significan las costumbres sociales de los seres humanos. Para llevar a cabo la vida en sociedad, la mujer y el hombre tienen una serie de costumbres sociales, una de las cuales es la que particularmente nos interesa, el derecho. El derecho tiene mucho de ritualización, determinadas conductas en símbolos que permitan llevar a cabo una serie de actos necesarios para la vida social. Thurman Arnold, un sociólogo del derecho, nos ha indicado que es posible explicar lo jurídico viéndolo como un conjunto de símbolos, un gran depósito de símbolos sociales emotivamente importantes. Indica que el éxito del derecho como fuerza unificadora depende de dar un significado emocional efectivo a la idea de un gobierno de derecho que se dé con un carácter racional y científico. En esta circunstancia de que la vida jurídica esté dotada de una fuerte dosis de simbolismo, parece reconocerse un residuo de esa ritualización de los instintos de la vida filogenética de que habla Konrad Lorenz, es decir, de la circunstancia de que el ser humano lleva a cabo, como todos los demás animales, una serie de actos destinados a canalizar los instintos básicos, y entre ellos el instinto de la agresión. Importante es entender, tal como afirma Lorenz, que existe una mayor complejidad en la vida social del hombre y la mujer, que no puede ser explicado en el simple instinto, aunque existan similitudes entre los rituales filogenéticos característicos de los animales y las costumbres de comportamiento de la cultura humana, en cuanto ambas cumplen la misma función. No obstante, se concluye que ambas, la cultura y los hábitos animales, cumplen una función cohesiva del grupo, una función integradora destinada a mantener el grupo como una unidad. Hábito, uso, costumbre, convención, norma. Se acepta la diferencia que hace Stamler entre regla de conducta e instinto. El instinto es el modo de ordenación de las sociedades animales. La regla de conducta viene a ser la regulación de la sociedad humana. Hablaremos de regla en el momento en que entramos al campo de la vida del ser humano y suponemos una conciencia de que aquello no es una simple forzosidad, sino de normas que es posible incumplir. En la tesis de Max Weber, quien al hablar de la acción social, que él define como la probabilidad de que se actuará en el sentido indicado socialmente, supone distinguir entre uso, costumbre y convención. Uso, según la tesis de Max Weber, es la simple posibilidad de que la conducta se repita, que los seres humanos se comporten en cada caso de manera similar, que en la vida social se lleven a cabo las mismas respuestas a las mismas demandas y que todas las mujeres y los hombres hayan escogido que en determinadas situaciones deben comportarse de la manera seleccionada por el grupo. Costumbre, se trata de la regularidad en la conducta, cuando el arraigo es duradero, cuando el ejercicio de hecho tiene un mayor nivel de repetición que se da en el simple uso. Convención o regla, la costumbre elevada y que por tanto adquiere validez. O sea, cuando la costumbre aparece no simplemente como una regularidad en el comportamiento de mayor o menor arraigo, sino como obligatoria. O sea, cuando el círculo de seres humanos considera una costumbre como válida y esa validez está garantizada por la reprobación de la conducta discordante. En el cuarto plano coloca Max Weber al derecho como sistema normativo, por la circunstancia de que la conducta no solamente es válida, seguridad de la reprobación de la conducta discordante, sino que esa reprobación incluye lo que llama Weber un cuadro coactivo, es decir,
A la convención se agrega el elemento validez y el elemento coacción. Hay, sin embargo, una serie de usos y costumbres que no tienen un carácter impositivo, que no pretenden colocarse sobre el ser humano de una manera obligatoria. El ejemplo más corriente es la alimentación. Las pretensiones sociales de los alimentos están determinadas por la disponibilidad de ciertos productos, por las preferencias en la manera de prepararlos y por circunstancias de orden puramente histórico. No obstante, por circunstancias de orden histórico también, o puramente convencionales, determinados grupos humanos señalan prohibiciones para la utilización de determinadas comidas. La prohibición clásica de los hindúes de no tocar carne de ningún animal de conformidad con su religión, o la prohibición de comer carne de cerdo por parte de los judíos. Nacen así las costumbres normativas y las costumbres no normativas. En la costumbre normativa surge la sanción del grupo para el que se desvíe de la costumbre. Los distintos ordenamientos normativos: derecho, moral y reglas del trato social. Dudas sobre la existencia de estas últimas, según Radbruch y Del Vecchio. Es posible distinguir entre los distintos ordenamientos existentes. Derecho y moral son universalmente aceptados. Su distinción quedó delineada a finales del siglo XVIII, pero hay discrepancias en cuanto a que otros ordenamientos deban colocarse a la par de la moral y el derecho. Hay autores que colocan a la religión como un ordenamiento ético diferente a los ya citados. Sin embargo, el criterio del autor es que toda religión se compone de dos partes básicas: la teología y la moral. Teología, que es el estudio de Dios, sus atributos y perfecciones. Moral: en cuanto aplica los principios de la teología al orden de las acciones humanas. Los deberes religiosos, en tanto que deberes del creyente para con Dios, son definitivamente morales. Forman un sistema moral al cual se encuentra sujeto el individuo en amor y obediencia al Supremo Creador. El Decálogo mosaico y el Catecismo católico son códigos de moral. Es posible distinguir en ellos deberes para con Dios y deberes para con nuestros semejantes, pero no cabe suponer que exista diferencia alguna entre obligaciones morales y religiosas, ya que todas son ambas cosas al mismo tiempo. También se discute si a la par del derecho y moral deben colocarse como tercer ordenamiento las llamadas reglas del trato social o convencionalismos sociales. Entre los que niegan tal posibilidad está Giorgio Del Vecchio, quien establece: no es posible, lógicamente, ninguna otra forma de valoración del obrar, además de las ya mencionadas, derecho y moral. Las acciones humanas no pueden ser consideradas más que bajo estos dos aspectos. Agrega Del Vecchio que o a parti objecti, el campo de la moral, o a parti subjecti, el campo del derecho, no se da un medio entre los dos términos, tertium non datur. Las tentativas de cambiar la clasificación bipartidista son falaces. Se ha querido añadir una tercera categoría ética a la de moral y el derecho, la de la costumbre. Pero la costumbre por sí no es más que el hecho de la observación de ciertas normas que pueden ser morales o jurídicas, pero no una especie propia de normas. En igual sentido negativista, Gustavo Radbruch, quien afirma: los conceptos culturales referidos a un valor pueden definirse con ayuda de la idea a que se orientan. De esta manera hemos determinado a la moral como la realidad cuyo sentido estriba en desarrollar la idea de lo bueno, y al derecho como la realidad que tiene el sentido de servir a la justicia. Una idea, empero, a la que el decoro social pudiera orientarse no se encuentra. El decoro social está respecto al derecho y a la moral en una conexión histórica y no sistemática. Es la protoforma común en la que todavía se contienen indistintos el derecho y la moral, el estado de indiferencia del que se emancipa en direcciones distintas, ya sea las formas del derecho o las formas de la moral. Del Vecchio tiene razón al afirmar que la conducta solo puede regularse desde el punto de vista del sujeto y desde el objeto. Es igualmente obvio que la regulación de la conducta humana desde el punto de vista individual o interno corresponde únicamente a la moral.
pero la que está equivocada es la afirmación de que toda la regulación externa u objetiva pertenece al derecho, con igual carácter de exterioridad que las normas jurídicas se encuentran a las reglas del trato social. Las normas de la cortesía y el decoro no son jurídicas, mas no por ello carecen de pretensión normativa, ni dejan de constituir deberes para los seres humanos que viven en sociedad. Hay igualmente otro error al confundir las reglas del trato social con la costumbre. Esta no es más que un medio de manifestación común, tanto a usos no normativos, como los platos que constituyen la comida característica de cada pueblo o región, y a normas pertenecientes a cualquiera de los distintos ordenamientos. A través de la costumbre puede manifestarse la moral, que se transmite en gran parte de padres a hijos por medio de la tradición, el derecho, como el derecho consuetudinario de costumbre, o las reglas del trato social, casos de la moda o el saludo. El tener un medio de manifestación que sea común no impide, sin embargo, que en un caso estemos ante un principio moral, en otro ante una regla jurídica y en el último frente a un convencionalismo social. Contradiciendo el criterio de Radbruch, bueno es señalar que en los convencionalismos sociales existe una referencia a determinados valores. Claro está que las instancias axiológicas de decoro o convivencia social que ellos pretenden realizar ocupan una escala menor en los valores éticos que los jurídicos y los morales. Pero ello no obsta para que con la observancia de esas conductas convencionales no estemos cumpliendo ciertos valores de importancia para la vida en sociedad. Las reglas de trato social sí existen como formas de ordenamiento. En definitiva, no hay tal vez mejor forma de demostrar el error en que se hallan quienes niegan la existencia de las reglas del trato social que señalar ciertas conductas que se nos aparecen como imperativas y que no pueden ser clasificadas ni como jurídicas ni como morales. Las reglas de la cortesía, la urbanidad y el decoro son buen ejemplo de ellas. Valga también indicar que dichas reglas pueden tener aún mayor importancia para ciertas sociedades que el derecho y la moral. Los duelos o lances de honor, pese a ser condenados por la moral y las leyes desde hace más de 4 siglos, mantuvieron su vigencia sobre las clases altas de Europa y América Latina casi hasta nuestros días. Hay que apuntar igualmente que no siempre las reglas del trato social tienen una manifestación puramente consuetudinaria, aunque así se expresen en multitud de casos, pues es posible también que se formulen en forma escrita, de lo cual son buenos ejemplos el famoso Código de Honor del Marqués de Cabriñana y los manuales de urbanidad como el de Carreño.